audiencia no se va a llevar a cabo mañana y yo pensaría que nunca, que era acusar, como fuera, a María Amparo Casar por una pensión de viudez. El mismo contrato colectivo de Pemex mencionaba que para que pudiese ser acreedor al pago de un seguro de vida y una pensión por viudez, la persona que estuviera trabajando en Pemex debería forzosamente contar con una antigüedad de más de 2 años. Por donde quieran verlo, aquí hay un acto de corrupción que ella consintió. El abogado César Gutiérrez desmiente a todos los comentócratas que defienden a Amparo Casar. Una audiencia que iba a tener lugar mañana, una audiencia penal en contra de la periodista, investigadora, analista y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. Porque, como se sabe, María Amparo Casar enfrenta acusaciones, porque son tres acusaciones, por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque cobró la pensión de viudez tras la muerte de su esposo hace muchos años, hace 21 años, y llegó López Obrador. Recuerdan la ira de López Obrador contra Mexicanos contra la Corrupción, contra María Amparo Casar, que era la presidenta. Entonces decidió que era buena hora empezar a atacarla, y eso coincidió con que la Fiscalía General de la República encontró, para no entrar en detalle, una serie de irregularidades en el caso de la muerte del entonces esposo de María Amparo Casar, que la habrían llevado a cobrar indebidamente la pensión de viudez. 20 años después, se le investigaba justo a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción por un asunto de pensión de viudez. Son tres causas contra María Amparo. Una administrativa, le quieren quitar la pensión de viudez. Otra por la vía civil, le piden que repare a ella y a sus 2 hijos, sus 2 años. Les piden que con la suma de lo que tiene que reparar María Amparo Casar más cada uno de los hijos, suma alrededor de 50 millones de pesos. Esa es la segunda causa, la civil. Y la tercera, la penal, aunque parezca broma, es se llama, Manuel, por uso indebido de atribuciones. Así a pesar de no ser funcionaria pública. Un supuesto uso ilícito de facultades y funciones. Es decir, ella, la viuda, habría operado sobre exfuncionarios de Pemex para que ellos de manera indebida le dieran la pensión. Esta ha sido una persecución. Se atravesó la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy, por supuesto, con el discurso de que van a analizar esta indagatoria. Por lo mismo, la audiencia no se va a llevar a cabo mañana y yo pensaría que nunca se llevará a cabo, al menos en los términos en que se tenía planeada, ¿no? Que era acusar, como fuera, a María Amparo Casar por una pensión de viudez. El día de hoy se dio a conocer que el juzgado federal que llevaría a cabo la audiencia de imputación en contra de Amparo Casar la había cancelado. Y contrario a lo que algunos medios de comunicación señalaron, en donde la Fiscalía General de la República había reculado y que no ejercería acción penal en contra de Amparo Casar, es completamente falso. La resolución que emite de forma correcta la jueza que había señalado la audiencia que se llevaría a cabo el martes 16 de diciembre, hizo el señalamiento para no violar el debido proceso ni presunción de inocencia de que el Centro Federal de Justicia Penal Federal, en donde se estaba solicitando, que era el del Reclusorio Oriente, no era competente, toda vez que en el año 2024 se habían solicitado 2 actos de investigación en el Centro Federal de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y que tendría que ser este centro quien designara al juez, porque ya se tenía el antecedente de estos 2 actos de investigación que se habían solicitado, una para ingresar a un lugar para obtener cierta información y segunda de un dispositivo electrónico en donde se quería obtener cierta información, donde se necesitaba la autorización judicial. Esto deja intacto, obviamente, por la solicitud y el que la Fiscalía General de la República pueda ir ante el Centro de Justicia Penal Federal correspondiente, que es en este caso el de Reclusorio Norte, para hacer la solicitud de audiencia inicial en contra de Amparo Casar. Ya sabemos la imputación que se está realizando en su contra, pero además se podría sumar también el hecho de que independientemente de la solicitud se le podría acusar también por fraude. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquí
lo que llama poderosamente la atención es que la líder de una asociación que investiga los actos de corrupción, presuntamente haya cometido un acto de corrupción para cobrar de forma ilegal una pensión a la cual ella sabía que no tenía derecho, lo cual es considerado un acto de corrupción, lo quieran matizar o lo quieran justificar como quieran. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es ella quien autorizó el que se le realizara el pago de esta pensión de más de 123,000 pesos mensuales, ella sí tenía conocimiento de que por lo menos la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, más bien del Distrito Federal en aquel entonces, había determinado de que no había sido un accidente laboral, sino que había sido un suicidio lo que el que era su esposo o ex esposo había cometido. Y por lo mismo, una de las causas para que no se pague un seguro de vida y una pensión por viudez es que la persona no se haya privado de la vida. Y segundo, recordar el hecho de que el mismo contrato colectivo de Pemex mencionaba que para que pudiese ser acreedor al pago de un seguro de vida y una pensión por viudez, la persona que estuviera trabajando en Pemex debería forzosamente contar con una antigüedad de más de 2 años. Por donde quieran verlo, aquí hay un acto de corrupción que ella consintió, porque sí tenía conocimiento del hecho como tal, como ya ha quedado corroborado pues, por las diferentes notas periodísticas. Sumado al hecho de que ella era funcionaria pública, era coordinadora de asesores de Santiago Krill en el sexenio de Vicente Fox, lo cual también, pues obviamente hay un claro conflicto de intereses. No importa el matiz que quiera darse, la Fiscalía General de la República realizará imputación en días próximos en contra de Amparo Casar por hechos posiblemente constitutivos de delito, por haber cometido actos de corrupción y cobrar una pensión que legalmente no debió haber cobrado. Fíjate el nivel de mezquindad, de mentir abiertamente del monaguillo de Ciro, diciendo Amparo Casar no era funcionaria pública en 2004. Claro que sí, ella estaba abajo de Santiago Krill. Eso sí cambia muchas cosas. O sea, abiertamente le mienten a su audiencia, a nosotros no. Pero ese tipo de periodismo, el de Ciro y el de su monaguillo, es el que tumba gobiernos de izquierda. Por eso ganaron en Chile, ganan en Argentina, en Honduras, porque meten miedo y nunca critican a la derecha. Aquí es para que estuvieran reventando a Amparo Casar, pero como le cae bien, ya un grupo de 80 cretinos llamados intelectuales ya firmaron defendiendo a Amparo Casar, cuando suponiendo que legalmente ella es inocente de todos los cargos, moralmente está manchada, porque ella sabe perfectamente, y tú lo sabes, yo no soy experto en derecho laboral, pero tú no puedes gozar de una pensión jugosa por 4 meses que trabajó tu marido en una empresa. No se puede. Eso es abuso. Tienes que trabajar 2 años. Ahora, se cambió el dictamen. ¿Cómo te vas a caer? O sea, Ciro, ¿cómo puede jugar con la inteligencia de nosotros, Ciro? Se cae su marido y él nunca le dice a la audiencia, oigan, pero pues también es posible que haya sido suicidio. No. O sea, ¿cómo te vas a caer? Y lo ponen como accidente laboral. Ella trabajaba para el gobierno de Fox en ese momento, para Santiago Krill. ¿Qué podemos esperar de este miserable de Ciro que tenía sentado ahí a Silvano Aureoles el año pasado y le dijo, yo no voy a huir, Ciro, si hay orden de captura? Y la FGR hizo un operativo y capturó a 3 o 4 de sus allegados de Michoacán cuando era gobernador, menos a él. O sea, alguien le dio el pitazo a Silvano y se fue. ¿Has visto a Ciro criticar a Silvano Aureoles y decirle, entrégate? No, porque no es de Morena. Si fuera de Morena ya lo hubiera reventado. Si hubiera sido Noroña ya lo hubiera reventado. Es el mismo Ciro que entrevista a Cabeza de Vaca y Cabeza de Vaca se desgarra las vestiduras diciendo soy un perseguido político, pero nunca le pregunta a Ciro a la gente de Tamaulipas qué piensan de Cabeza de Vaca. Ese es el periodismo que tumba gobiernos de izquierda en América Latina. Dime qué piensas tú. Hasta luego.